tal todo? ¿Te está gustando Albacete? Me gusta mucho estar aquí porque es la gente que hace realmente el trabajo. El contacto con la gente. Sí. Es que lo me gusta más de mi trabajo. Sí. Porque estamos tan lejanos de Se pasa mucho. la oficina. Sí. Pero tú eres directora de cooperación internacional. Sí, europea. Qué lindo. Sí, en el gobierno de Castilla-La Mancha. Sí. Muy bonito. Claro, yo creo que el viaje son más bonitos. Sí. ¿De dónde eres tú? Bien, si os parece, vamos a ir empezando. No sé si se oye. Sí. Si os parece, por favor, nos vamos sentando y vamos empezando para tratar de cumplir con los tiempos. Tenemos un día un poco largo y vamos a procurar ceñirnos al programa para no empezar a generar retrasos desde el primer momento. Bien, buenos días, espero que hayáis descansado esta noche y que estéis preparados para abordar el segundo día que nos espera hoy, que como os digo va a ser un día largo, intenso, y espero que sea productivo y que disfrutéis con las diferentes aportaciones que a lo largo de esta jornada vamos a tener. Dos cosas de intendencia básicamente. La primera, yo no sé si alguien ayer encontró un iPad que se ha extraviado y que no hemos encontrado. Si alguien lo ve o sabe de él. ¿Sí? ¿Lo dejasteis en conserjería? Vale, pues os lo agradezco. Muchas gracias. Primera cosa resuelta. Bien, la segunda cosa, lo vamos a poner ahora abajo en el tablón de la entrada, pero simplemente deciros que podéis participar con vuestras opiniones en Twitter a través del hashtag #ForumIdiomasCLM. ¿Vale? Lo vamos a poner abajo para que podáis tenerlo ahí presente y que sepáis que está abierto. Al margen de esto también, como hicimos el año pasado, una vez que termine el fórum, abriremos un espacio de aportaciones y de un poco pues para que nos deis vuestras impresiones sobre lo que ha sido el Congreso en el propio portal de educación, donde también colgaremos todas aquellas presentaciones que alguien ayer me preguntó si iban a estar, todas aquellas presentaciones de los ponentes y gente que ha traído comunicaciones que nos las remitan, ¿vale? Les vamos a hacer una petición a todos y todo aquello que nos remitan estará a vuestra disposición. Bien, sin más, voy a dar la palabra a Virginia Marco, directora general de Relaciones Internacionales, dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, que tenía mucho interés por estar aquí esta mañana en la inauguración de esta jornada, contando además con que tenemos una representante de la Comisión Europea, organismo que está en relación lógicamente directa y constante con Virginia y con la dirección general que ella dirige. Así que sin más, yo cedo la palabra. Virginia, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Muy buenos días a todos. ¿Está encendido? No creo que funcione, ¿no? Igual es que hablo demasiado flojo yo. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y además por darme la excusa de volver a mi casa, siendo de Albacete. De hecho, esta mañana lo pensaba, que creo que me examiné en una de estas mesas de la PAO, o sea que es siempre un placer poder volver a casa con una excusa tan bonita como el plurilingüismo. Pues, como bien decías, trabajamos desde la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos por la sensibilización, por la multiculturalidad, por tender puentes, por la coexistencia que tenemos y que hemos de enriquecernos de ella. En este sentido somos transversales, trabajamos con los diferentes sectores y en ese sentido con el educativo, tanto desde la administración como con la universidad, desde luego es pues, una de nuestras prioridades absolutas, porque nos fortalece como espacio, como unión y nos enriquece muchísimo como ciudadanos. El propio lema de la Unión es unida en la diversidad y en este sentido creo que es en el que trabajamos todos en la misma línea. Las lenguas tienden puentes, consiguen que nos entendamos en muchos sentidos. Por eso la Unión Europea y la propia Administración regional, como se está comprobando estos días, ahora sí, ¿no? Creo que era mejor. En este caso, promueve el aprendizaje de lenguas en el sentido de que permite que trabajar y estudiar en otro país permite aprender lenguas y por ello también va a facilitar conseguir un empleo, con lo importante que ello es.
también me acordaba yo misma, si no hubiera sido por el inglés, ninguno de los trabajos que he tenido hasta ahora, en el extranjero por motivos obvios, pero incluso en España, incluso en mi región, no habría sido posible si no hubiera sido porque hablaba inglés. Incluso en el ámbito, ya esto es un chascarrillo, pero incluso en el ámbito del marketing que he llegado a trabajar, había chavales muchísimo más formados que yo y no lo habría conseguido si no hubiera sido por el inglés. Entonces es una cosa que vosotros sois profesores, pero cuando hablamos con gente joven, en los últimos años de carrera, es una cosa que me gusta siempre recordar, que no solamente es para que puedan irse, sino es muchas veces para que puedan volver y para instalarse a lo mejor en trabajos de calidad. Es verdad que los idiomas te abren muchísimas puertas. Consigue que entendamos no solamente lo que están diciendo, que entendamos culturas, que entendamos raíces y orígenes de diferentes países, operar eficazmente a nivel de administración, pero también de empresas. Según el propio Eurobarómetro, los propios ciudadanos estamos bastante concienciados de la importancia que supone. La práctica totalidad asumía que es muy importante para que sus hijos puedan tener un mejor futuro. 3/4 partes consideran, están de acuerdo con el objetivo de la Unión Europea, consideran que es prioritario que todos hablemos al menos 2 lenguas e incluso que debe ser una prioridad a nivel político y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Intentando seguir también las propias indicaciones de la ciudadanía en este sentido. Más de la mitad de los europeos, lo que significa que casi la mitad no, hablan una lengua extranjera y solo un 25% hablan 2 lenguas adicionales a su propio idioma materno. Y este desde luego es uno de los objetivos que tenemos que marcarnos entre todos desde las diferentes administraciones a todos los niveles y desde luego desde el sector de la universidad, que es clave. La mejor manera, desde luego todos lo sabemos, es que los niños entren en contacto con los idiomas desde las primeras etapas de su vida. En ello la propia Unión, y en ello estamos de acuerdo también, es que los sistemas educativos den esta posibilidad de aprender el idioma. Y desde luego más que oportuno este congreso, por lo que también os felicito nuevamente. Me gustaría además remarcar las aptitudes las lingüísticas y comunicativas son muy importantes para los ciudadanos, pero también para las empresas y para las propias administraciones, para el propio desarrollo social y económico. Por ello es fundamental que contar con un equipo eficaz. Yo en esto, además, bueno, pues tengo también la suerte, en la propia dirección, no podría ser de otra manera, cuento con personas, todas ellas son, o casi todas son al menos bilingües, si no multilingües incluso. Y ello que nos facilita, pues poder, por ejemplo, mantener relaciones institucionales, ¿no? que suena un poco ambiguo, pero en la práctica que es, pues poder mantener la buena comunicación con la Comisión Europea, con el Parlamento, en ello, pues defender nuestros intereses en los diferentes sectores cuando así sea necesario, poder contar incluso pues para formaciones, etcétera. Sin los idiomas, desde luego, sería prácticamente imposible. Y no solamente a nivel de administración, en cualquier empresa, si queremos contar con comercio exterior, si queremos aumentar las exportaciones y, por tanto, mejorar la economía, es que los idiomas vuelven a ser principales. Por ello, además, bueno, desde la propia dirección, pues si a alguien también le interesa, pues lo comentamos, ¿no? Abrimos cursos cada año y ahora estamos a punto de impartirlo también la semana que viene, pues si estuvieran interesados para el cuerpo de la administración, un curso de inglés orientado a funcionarios de cara a las administraciones, de cara a trabajar con la administración europea o internacionales, con organismos internacionales, para facilitar además las tareas cuando tengan que hacerlo. No quisiera además terminar, desde luego no quiero alargarme, sin recordar además la importancia del Erasmus Plus, y en ello también estamos todos para facilitar y para fomentar la solicitud y que cada vez más gente pueda aprovecharse de todos los beneficios. Yo además me siento especialmente cercana porque nacimos a la vez en el año 87 y además si no hubiera sido por mi experiencia en el Erasmus no se me habría abierto el camino, tanto la mentalidad como mi camino en la práctica y mi carrera profesional en el ámbito internacional. Me parece algo clave seguir fomentando que los jóvenes sigan haciendo uso de ello y además, bueno, pues es precisamente debido al tremendo éxito que ha tenido que se van no voy a hablar de la comunicación de la Comisión respecto a los siguientes presupuestos, el marco financiero que además propone recortar la PAC, en lo que Castilla-La Mancha estamos peleando para que no suceda así, pero esto aparte, sí que es verdad que es todo un éxito que estén proponiendo duplicar los fondos del Erasmus Plus. Así que creo que la Comisión en este sentido está haciendo su trabajo, nos toca a nosotros el seguir fomentándolo porque cada vez más gente pueda mejorar sus habilidades, tanto profesionales como desde luego personales y mejorar y aumentar los idiomas. Así que bueno, para ilustrarnos en la importancia del multilingüismo y cómo lo fomenta desde la propia Comisión, tenemos a una brillante ponente hoy que nos acompaña, es Ana María Stan, es la responsable de políticas educativas y multilingüismo en la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
Ha trabajado en una variedad de temas en formación, en diálogo intercultural, educación inclusiva, y a mí me ha gustado especialmente, y creo que esto daría para otra charla, que anteriormente a 2007, cuando entró en la comisión, estuvo trabajando en la UNESCO en París y además trabajaba centrada en el enfoque con los pueblos indígenas, que a mí esto me gustaría luego ya que si nos pudieras contar también. Así que bueno, espero que disfruten de esta y de todas las demás ponencias del día y de la jornada también de mañana. Me consta que la de ayer también lo hicieron y bueno, quedando a su entera disposición desde la dirección y desde el Gobierno en su conjunto, les agradezco muchísimo la atención. Vamos, paso a Ana María. Muchas gracias y buenos días y gracias a los organizadores por haberme invitado a este congreso, que me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Y para la presentación de hoy le voy a proponer una sesión más interactiva, es decir, que yo planeo hacer una presentación para, espero, no más de 20 minutos y después le voy a invitar a tener una discusión sobre plurilingüismo en esta aula y el papel de las lenguas en la escuela, porque sois vosotros que tenéis muchísimas experiencias, ¿no?, con los alumnos y con los idiomas. Haré la presentación en español, así que le agradezco para su paciencia, pero mi presentación PowerPoint estará en inglés, pero como hablamos de plurilingüismo, quería tener, es un mensaje también, 2 lenguas en esta sesión. Plurilingüismo es cierto, más de 2 lenguas, pero por lo menos tenemos 2 hoy. Y vamos a empezar con un video que es sobre el sello europeo de las lenguas y no le digo más de esta iniciativa porque a veces algunos, ¿quién conoce? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién conoce el sello europeo de las lenguas? Un poco. Bueno, no le digo más porque estará en la video. Y solo quiero decir que la Agencia de Madrid es muy activa en este sentido y quiero agradecer a Elena que está aquí para eso. Le projet Comparons nos langues a été réalisé dans des classes du PE2A, c'est-à-dire des unités pédagogiques qui accueillent les élèves allophones nouvellement arrivés en France, donc des élèves du premier degré ou du second degré, donc de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors ce qui peut apparaître nouveau, c'est vraiment la prise en compte des langues des élèves. Pour la première fois, on considère en pratique qu'il est important de reconnaître les langues des élèves et que c'est un tremplin pour apprendre de nouvelles langues. Évoquer ces langues maternelles, évoquer les autres langues que le français, les autres langues qui sont pratiquées, permet aussi à l'ensemble des élèves de s'intéresser à la culture de l'autre, de se rendre compte de l'altérité culturelle qu'il y a autour d'eux. Comment fonctionne la langue, mais comment fonctionne aussi la culture de l'autre. Et ça, je crois que ça peut être aussi intéressant et efficace et rentable au niveau pédagogique et affectif. C'est très important d'apprendre les langues étrangères. Moi, je parle le russe, l'ukrainien et le français. Je veux apprendre encore l'allemand et toutes les langues parce que je veux être une traductrice quand je serai grande. C'est important d'apprendre plusieurs langues parce que quand tu seras grande, ça va te bénéficier. C'est bien et c'est joli de les apprendre. European Language Label pomaga indywidualnym osobom w zdobywaniu kompetencji językowej, a ponieważ jest to kompetencja, jedna z kompetencji kluczowych, więc automatycznie zakładamy, że pomaga to również tym osobom na rynku pracy. Stają się one wtedy bardziej konkurencyjne na tym rynku. Chcieliśmy wziąć udział w European Language Label, ponieważ nasz projekt jest naprawdę innowacyjny. Wydawało nam się, że warto go rozpropagować i warto starać się o tę nagrodę. Również, żeby pokazać innym, że tego typu projekty bardzo nam pomagają. Pomagają zarówno
szerokiej rzeszy ludzi, którzy na przykład starają się o pracę za granicą, również nauczycielom w nauczaniu języka zawodowego i wydaje nam się, że jest to po prostu warte rozpropagowania. Przede wszystkim ten projekt pomaga uczniom naszym, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, ale wiem również, że po skończeniu szkoły otrzymują one ciekawe zajęcia za granicą albo w hotelach, restauracjach w Polsce, gdzie mają do czynienia z cudzoziemcami. Dzięki programowi nauczyłam się, że trzeba dążyć do swojego celu, że trzeba pokonywać trudności, swoje bariery językowe, że trzeba dążyć do tego, co chce się robić w przyszłości. All my life I have felt that kids can be multilingual. We just have to find the correct way of providing the opportunity for that to happen. What I think has come through really strongly here is that between 4 and 7, they are complete sponges in terms of language. And secondly, that if you can provide an immersion aspect to their language learning within that range, that 3 or 4 year range, the results can be phenomenal. They're very open to learning a new language, and you can see that right across the school that it has impacted on the other children in school, where they are also, intrigued and interested, and they want to know, oh, maybe I too can learn Spanish and French and German. In school we do Spanish, German, Irish and French. If you're on holidays, so you can speak their language, and if you're asking for something but they don't understand you, you can speak in their language. My mommy and daddy used to have that as their secret language, and now I can understand them, so now they need to do spelling secret language, but then I always ask them and then they have to tell me. The Refugee Access Programme has changed the children's lives in many different ways. For some, it's taught them how to write their name, how to read a bus timetable. For some, it's helped them stay in school and do well in their exams. And for most of them, for all of them, I think it has helped them integrate into Irish society. For many of them, it's their first time being in an educational environment. So this project, I think, has been essential in terms of giving them the basic literacy tools then to carry on in life, and hopefully the language skills as well to enter mainstream education or further education down the road. This program changed my life because it helped me to speak English and to make new friends in Ireland. I like this program that will help me to go to school. European Language Label promuje zmianę, jest platformą dla innowacji i zmiany. You should take part in the European Language Label because it promotes fun and innovative learning in the classroom. Lanzamos una estrategia multicanal en el año 2011-2012 y en el año 2014 nos dimos cuenta... Disculpe, es que mis competencias técnicas ya... Sobre todo con un ordenador que no conozco. Es aquí. Gracias. Así que vimos unos ejemplos de situaciones en Europa por los idiomas y también el tipo de proyectos que se apoyan. Y es una introducción para hablar de lo que hace la Comisión en el dominio de las lenguas, pero también del paisaje lingüístico de la Unión Europea, que es muy diverso y muy complejo, como vimos. Y tenemos, como saben, 24 idiomas oficiales, que son los idiomas de los Estados miembros, y aquí tienen con los datos de entradas de cada lengua. Es decir, que todos los documentos oficiales se traducen en todos los otros idiomas oficiales, y es también decir que los institutos europeos tienen el centro de traducción e interpretación es el más grande del mundo. Pero además de este 24 idiomas oficiales, tenemos también como 60 y más lenguas que se llaman autóctonas o regionales o minoritarias según el contexto, porque en cada país se llaman de otra manera. Y también tenemos a esas lenguas, que son lenguas traídas por las comunidades de migrantes y que se hablan en Europa.
como saben, varios Estados miembros tienen más de un idioma estatal, como Bélgica, que tiene 3, o Finlandia, que tiene 2. Aquí pueden ver el estatuto con un idioma oficial, 2, 3, o bueno, Suiza con 4. Pero también hay estados que tienen lenguas minoritarias que tienen estatuto cooficial, como en España. Y sin embargo, hay muchos idiomas que no tienen ningún estatuto en muchos países, aunque sean hablados. En cualquier caso, es esa diversidad que hace la unión lo que es, que no es un crisol, el melting pot, en que las diferencias se reducen, sino un hogar común en el que se celebra la diversidad. Y esto es en el Tratado de la Unión Europea, el respeto de la diversidad lingüística. Nuestras muchas lenguas son un puente hacia una mayor solidaridad y entendimiento mutuo y también una fuente de riqueza, si somos capaces de aprovecharlo. Pero, aunque los europeos hablan una cantidad tan grande de idiomas diferentes, las habilidades lingüísticas individuales se distribuyen de manera desigual entre los países. Aquí tienen una imagen de la encuesta Eurobarómetro más reciente sobre lenguas, que es de 2012, que muestra las lenguas más habladas en Europa como lengua materna y como lengua extranjera, pero es para todas las edades. Es por eso que ven que son solo 50% de europeos, por ejemplo, que hablan en inglés. Si lo hacemos para los jóvenes hoy, tendremos mucho más que esto. Porque vamos a ver más tarde, porque la mayoría aprenden el inglés como primera lengua extranjera. Y también es por eso que tenemos alemán y francés, las lenguas siguientes más habladas, porque también hoy en día pienso que el español tendrá más lugar. Sí, pero lo que decimos a nivel europeo es que todos los ciudadanos deberían poder hablar al menos 2 idiomas, además del idioma de la escuela. En este sentido, los jefes de Estado y Gobiernos habían ya decidido en 2002 en el Consejo Europeo de Barcelona que todos los europeos necesitarían aprender 2 idiomas además de su lengua materna. Es que llamamos el objetivo de Barcelona, que aquí tenemos una chica, por ejemplo, de Suecia, que va a empezar con el inglés, tiene 8 años y después va a continuar con alemán, francés o español, solo que ahora en Suecia la segunda lengua ya no está obligatoria, depende de la escuela. He entendido que en España depende de las comunidades autónomas el estatuto de la segunda lengua. Este es un objetivo de 2002 que todavía es de actualidad. Y tuvimos más recientemente, al final del año pasado, el presidente francés Emmanuel Macron, que ha reiterado este mismo objetivo en su discurso de la Sorbona de 26 de septiembre, en cual exponía su visión para el futuro de Europa. Y tenemos que notar la coincidencia, porque él apoyaba mucho al papel de las lenguas para el futuro de Europa, es que 26 de septiembre es el Día Europeo de las Lenguas. Y con esta impulsión de la Francia, es que la Comisión respondió con un papel donde reiteraba también este objetivo en una comunicación por el Social Summit de Gothenburg, que tuvo lugar en noviembre. La capacidad de comunicar en más de un idioma es una habilidad deseable para todos los ciudadanos, porque nos alienta a abrirnos más a las culturas de otras personas, mejora las habilidades cognitivas y fortalece las habilidades de la lengua materna de los alumnos. Pero sobre todo permite a las personas aprovechar de la libertad de trabajar o estudiar en otro Estado miembro. Aprender un idioma no es solo acceder a un código de comunicación. Al aprender idiomas y obtener una idea de la opinión de otras personas, nos volvemos más tolerantes, más dispuestos a comprometernos, más conscientes de la complejidad de nuestra sociedad. El multilingüismo también desempeña un papel importante en la integración de las comunidades de migrantes que viven en la Unión Europea. La enseñanza y la mantenencia de sus lenguas a las nuevas generaciones de comunidades migrantes les ayuda a preservar sus raíces y a mantenerse en contacto con las generaciones mayores. La conciencia del valor de su cultura les ayudará a integrarse en nuestra sociedad y a contribuir al desarrollo de una ciudadanía europea responsable.
Y es por todas estas razones la Comisión Europea está abandonando gradualmente la vieja dicotomía entre la lengua materna y las lenguas extranjeras. En una propuesta reciente para una recomendación del Consejo sobre las competencias clave, que es una revisión de la misma recomendación de 2006, la Comisión introduce los conceptos de literacy, que en español es alfabetización, pero no es exactamente el mismo sentido que en inglés, y lengua, sin discutir la naturaleza de los idiomas implicados. Y si tomamos como ejemplo a la noción de lengua extranjera, hemos estado acostumbrados a ver los idiomas como la expresión de un pueblo, la propiedad de un Estado-nación. Según esta noción, el francés pertenece a Francia, el inglés a Gran Bretaña e italiano a Italia. Cada idioma es la expresión de una identidad nacional, ¿cierto? Y cuando no es nuestra lengua materna, la llamamos idioma extranjero, y es con este enfoque en mente que nos embarcamos en su estudio. Siempre sentimos que estamos entrometiéndonos en el dominio de otra persona cuando estudiamos un idioma. Percibimos nuestro estudio de la misma manera que un viaje en un país extranjero, un lugar que estamos dispuestos a explorar, pero del que queremos regresar sin cambios, sin contaminar, y uno al que no queremos pertenecer. Pero para aprender algo, debemos aceptar sus influencias y ser influenciados y transformados por este aprendizaje. Los idiomas no pertenecen a gobiernos o academias, sino a las personas que los hablan. No hay idioma extranjero para nosotros si lo aprendemos. Desde el final del año pasado, la Comisión también haciendo mayor hincapié en la creación de un espacio europeo de la educación. Se basa en la visión de una Europa en la que el estudio y la investigación no tendrán fronteras. Un continente en que las personas tienen un fuerte sentido del patrimonio cultural común de Europa y de su diversidad. Y como parte de esta estrategia hay un propuesto para una recomendación del Consejo, de nuevo sobre un enfoque integral del aprendizaje de idiomas, cuya adopción es programada para la semana que viene. Y aquí pueden ver el objetivo actualizado para el aprendizaje de idiomas. Así que si ven ahí, nos quedamos con las 3 lenguas, que la lengua de escolarización, porque como vemos aquí es que casi 10% de los alumnos de las escuelas en Europa hablan otro idioma en su casa que el idioma de la escuela. Y después tenemos la primera lengua extranjera, pero como vemos también que 90% estudian el inglés. Primera lengua extranjera estará el inglés. Y después hay una ambición para una tercera lengua, para más jóvenes, no vamos a decir todos, pero más jóvenes que aprenden también una tercera lengua. Otro elemento que hay en esta recomendación es el concepto de conciencia lingüística y también de estrategias de idiomas para escuelas. La conciencia lingüística en las escuelas apoyaría la comprensión de que el aprendizaje de idioma es un proceso dinámico. La adquisición de la lengua materna y sus diferentes registros y estilos continúa y está interrelacionada con el aprendizaje de los otros idiomas en diferentes niveles de competencia correspondiente al contexto de cada uno. También este concepto apoyaría las reflexiones sobre la dimensión lingüística en todos los niveles de organización y práctica escolares, en el desarrollo de la lectura y de la escritura, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, las otras lenguas, la enseñanza de las materias, porque el aprendizaje se pasa por las lenguas, el reconocimiento de otros idiomas traídos por los alumnos y la comunicación con los padres y con el resto del ambiente escolar. Aquí hay solo un ejemplo porque es una noción muy compleja que estará detallada en este documento de la semana que viene, pero unos rasgos de una escuela que desarrolla una estrategia para idiomas y la conciencia lingüística es fomentar
y que toma en cuenta su contexto específico. Fomentar una actitud positiva sobre los beneficios del multilingüismo y los conocimientos sobre las lenguas, porque le doy solo un ejemplo. Si en una escuela se dice a unos alumnos que no pueden ni en la pausa utilizar su lengua materna, no es un mensaje que incita a aprender lenguas. Después, promover pedagogías innovadoras y multilingües, por ejemplo, utilizar herramientas digitales, pero hay también en la video del Sello Europeo de las Lenguas han visto una pedagogía que se llama translanguaging, que es comparar a las lenguas con los alumnos y que les ayuda para aprender a las competencias metalingüísticas, o el CLIL, de que hablemos mucho ayer y que he entendido que se utiliza mucho en España, pero mucho para el inglés, que está ya muy bien. Después, investir en apoyo pedagógico para profesores, que como hemos visto ayer también lo sabemos que es el factor más importante para el aprendizaje. Pero hay esta idea que todos los docentes tendrían que tener conocimiento sobre las lenguas y no solo los docentes de idiomas. Vamos a tomar otro ejemplo de unos cambios mayores en la sociedad que influyen sobre el aprendizaje de idiomas. Uno es la omnipresencia del inglés y el otro es la tecnología del lenguaje, como Google Translate. Porque uno se puede preguntar por qué hacer tanto esfuerzo de aprender otros idiomas si tenemos una lengua franca y la tecnología que también es suficiente para comunicar. Bueno, hay muchas razones para esto, pero quería solo presentar a este dilema de otra manera, que es, tenemos el inglés como lengua franca y hemos visto que el 97% de los alumnos en Europa lo estudian como primera lengua extranjera, pero también tenemos más, probablemente, una gran diversidad de idiomas en las escuelas, que pueden ser utilizadas como recurso pedagógico, como lo vieron en la video del principio. Y igualmente la tecnología aumenta las posibilidades de aprendizaje si lo utilizamos bien y las ocasiones de práctica lingüística, incluso para lenguas más raras. Y aquí voy a mostrar otro video, un ejemplo, que es un otro proyecto del Sello Europeo de las Lenguas, pero que es interesante porque es hecho por jóvenes que hablan de sus múltiples idiomas. اللغة هي هدية مهمة تستعملها. Potreby ovaj poklon. Sprog er en gave. Brug den. Det sker så, at folk bliver overrasket, når jeg siger, at jeg taler dansk, og jeg taler godt dansk. Men altså, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Jeg er både født og opvokset i Danmark. Folkeskolen var jeg altid en af de bedste. Jeg blev altid sat på topholdene. Men hvis jeg lavede en fejl i en diktat, så blev det altid fremhævet, som om jeg bare var tosproget. Og det var okay. Men altså, alle de andre lavede de samme fejl. Jeg er født i Danmark, og det har aldrig været nødvendigt for mig at kunne snakke vietnamesisk. Men i dag ærger det mig lidt, at jeg ikke blev opfordret til at snakke noget mere. Så jeg går til vietnamesisk skole om fredagen. Jeg har altid hadet at skulle sige mit navn, fordi ingen kunne udtale det. I 8. klasse var der en lærer, som spurgte, hvad jeg hed, og da jeg sagde, at det var Jups, spurgte hun, om det var en joke. I dag er jeg glad for, at jeg både snakker dansk, engelsk, fransk og somalisk. Det giver mig flere muligheder til at søge ind på den uddannelse, jeg gerne vil ind på. For mig har det altid været naturligt at snakke mange sprog. I dag snakker jeg 6 forskellige sprog. Det var først meget sent i min folkeskoletid, at jeg blev gjort opmærksom på, at det at snakke mange sprog er faktisk en ekstra gave, hvilket jeg nu er stolt over. I folkeskolen fik jeg tit at vide, at jeg ikke måtte snakke bosnisk med de andre bosnier, fordi at de andre elever opfattede det som om, at vi bagtalte dem. Jeg synes, det var spild af tid at prøve at forklare lærerne, at vi kun snakker om skoleting, fordi de forstod det alligevel ikke. Wise words.
Me doy cuenta que no, este vídeo estaba en inglés, no había, espero que todo el mundo haya entendido, porque no había preguntado si todo el mundo entiende el inglés. Sí. Bueno, estoy muy cerca del final. Solo quería decir que el 2008 es también el año europeo de patrimonio cultural. Y no hace falta de decir que el patrimonio lingüístico es parte de lo que queremos enfocarnos en este año. Alrededor del Día Europeo de las Lenguas en septiembre tendrán lugar en toda Europa muchos proyectos conectados con el patrimonio lingüístico y si pueden les invito a participar. Y finalmente, algunas palabras sobre el trabajo de la Comisión a favor del multilingüismo, con el que la mayoría de la gente está familiarizada, lo espero, que es Erasmus+, que el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística es una prioridad general de Erasmus, el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea. Y aquí esta imagen ilustra el último año del que tenemos datos completos. Voy a compartir algunas cifras estimadas con ustedes para el periodo presupuestario completo de 7 años de Erasmus, que tendrá 2 millones de estudiantes de educación superior, pasarán parte de su educación en el extranjero. También alrededor 600.000 estudiantes vocacionales podrán pasar parte de su educación en el extranjero y alrededor de 800.000 profesores, personal de educación y trabajadores juveniles recibirán fondos para enseñar en el exterior. Además tenemos el e-twinning y he visto en el programa que vamos a hablar más tarde de Erasmus e e-twinning e imagino que unos entre vosotros tomáis parte en esto, así que no solo quería mencionarlo, porque es una plataforma de colaboración con 500.000 de docentes registrados, es la comunidad de docentes más grande del mundo. Y la última incorporación a las plataformas en líneas que tenemos para profesionales de la educación es School Education Gateway, que es disponible en 24 lenguas, se puede elegir, y donde los docentes pueden encontrar recursos e información. Espero que ya lo conocen y que lo están utilizando. Muchas gracias por su atención. Y ahora quería, para el tiempo que nos queda, invitarlos a una discusión sobre el concepto de plurilingüismo y conciencia lingüística. Solo si hay preguntas urgentes de clarificación puedo responder ahora. Pero si no, quería invitarlos de tomar como 5 o 7 minutos de discutir con sus vecinos, con 2 o 3 vecinos, sobre qué quiere decir en su práctica en el aula el plurilingüismo y la conciencia lingüística. Y solo le ruego cuando voy a enseñar de parar la discusión, porque tengo experiencia con eso, que es muy difícil, cuando me ven hacer signos muy raros aquí, que se paren.
¿Podemos parar la discusión, por favor? No pienso que funciona. Sí, sí. ¿Podemos parar la discusión, por favor? Su atención, por favor, de nuevo. No. Porque no pienso que funciona este. Sí. Bueno, ahora, por favor, ¿quién quiere compartir unas opiniones, preguntas, lo que quieren de que habían discutido o lo que quieren compartir con el grupo? Porque a mí, por lo menos, me interesa mucho los que ustedes saben porque trabajan en el aula, ¿no? Es lo más importante trabajo, preparar la sociedad de mañana. Un voluntario no puede ser, con tantos docentes, uno no se oye. Bueno, voy a gritar más. ¿Quién quiere compartir? Con este micro y una voz más alta que la mía. Ahora funciona. Bueno, si no sé, yo voy a elegir un voluntario. Ah, bueno, gracias. A ver, yo me llamo Ana y bueno, estoy dando a primaria y a ver, me parece todo tan interesante lo del e-twinning, todas estas cosas, pero no las veo viables para practicarlas en el centro, por lo menos donde yo estoy, porque no hay apoyo por el centro, no hay, entonces es muy complicado. Y los talleres que estoy escuchando, pues sí, son más prácticos y más, pero a mí me gustaría invertir tiempo en poder implicar al centro educativo, a la comunidad educativa y demás en esto, pero no sé cómo hacerlo, no sé qué salidas hay. Y yo creo que a lo mejor depende un poquito de los estamentos de arriba que faciliten, que incluso, yo qué sé, en otros países o mismamente en Andorra, la tele está en inglés. O sea, se puede escuchar. Entonces, no sé, a mí me parece que hay muchas cosas que dependen de que de los de arriba empiecen a funcionar con el idioma y con el bilingüismo y el multilingüismo. Para responder, sí que es claro que e-tuning puede ser muy útil para las clases de idiomas, ¿no? Pero yo que sé es que se puede registrar, que no necesita el acuerdo de nadie para registrarse, pero tal vez es útil tener unas formaciones, pero bueno, es un mensaje más para la Consejería de Educación. Pero hay otras, los comentarios, por ejemplo, su experiencia en su escuela del plurilingüismo, ¿hay algo más que inglés para el plurilingüismo? ¿O hacen clases, por ejemplo, para hablar de las lenguas más que solo aprender el inglés? Aquí. Hola, buenos días. Me llamo Luis Acevedo, soy del Colegio Cejón de Guadalajara. Nuestro centro es un centro british y aparte de ser un centro british hemos gestionado varios proyectos Erasmus, pero lo más importante, y es lo que hemos aprendido de los intercambios con los centros, con otros centros de los proyectos Erasmus y el intercambio que hemos tenido con centros, digamos, británicos que nos facilitaba el British, es a hacer determinadas cosas en el colegio distintas. Por ejemplo, nosotros celebramos todos los meses una asamblea en la que todos los niños del colegio, cada uno con las edades que tienen, claro, no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 11, intentamos introducir aspectos distintos de culturas de los niños que tenemos en el colegio. Nosotros tenemos niños etíopes que nos han hablado de cómo es la vida en Etiopía o cómo se habla el etíope, que por cierto el idioma etíope no se llama etíope, se llama de otra manera que no me lo sé. Pero bueno, entonces intentamos introducir eso. Por ejemplo, celebramos el Día de las Lenguas Europeas en septiembre. O sea, intentamos
hacer otra serie de actividades que, para ser sinceros, nos lo facilitan el intercambio con estos países, porque también hacemos el Skype. Es muy interesante porque con los colegios con los que participamos en los proyectos Erasmus tenemos sesiones de intercambio de experiencias por Skype o por Google Plus, que también sirve, ¿no? O sea, por el Hangout también se ve. Entonces, introduces otra serie de aspectos que hacen que el centro funcione de otra manera. Es cierto también que tenemos, digamos, un profesorado implicadísimo. Es cierto, desde nuestro punto de vista, que si no hay una mayoría de profesores que pueden utilizar dos lenguas, es muy difícil llevarlo a cabo. Si nosotros ahora mismo en el centro somos 27 y hay 19 profesores que hablan castellano y otra lengua. Entonces es más fácil podernos mover así que si hubiera solo sobre 27 profesores, hubiera 4, hubiera 5. Pero lo fundamental es intentar aprender de las posibilidades que se nos dan. Y las posibilidades que se nos dan, pues nos las dan otros compañeros de otros colegios con el soporte de la Unión Europea, pero sí nos dan esto, nos dan las posibilidades. Hoy mismamente, a estas horas, estará hablando una tutora de 4 años con sus niños, pero les estará hablando desde el colegio de Creta, porque tenemos ahora un intercambio en Creta, está allí la profesora y estará hablando a sus niños por el Skype, pero lo estarán viendo en una pantalla de ordenador desde Creta. Y claro, pues a los niños se les motiva de otra manera. Muchas gracias, que muy interesante. Y también es verdad que hoy en día con los recursos digitales se pueden hacer muchas cosas sin viajar literalmente, pero pienso que probablemente en el futuro programa tendremos más movilidad para los alumnos también. Es una cosa que la Comisión quiere reintroducir, pero bueno, antes que sea adoptado no se puede decir nada. ¿Es alguien que tiene una historia del mismo tipo, una experiencia de su trabajo, algo que método que le gusta, le encanta trabajar con los alumnos? Sí, ahí. Hola, buenos días. Me llamo Manuel García Piqueras. Vengo del Instituto Tomás Navarro Tomás. Entonces, bueno, pues ya que tenemos aquí representantes, ¿no?, de la Comisión Europea, pues me gustaría comentar que nuestro centro ha estado participando en un proyecto internacional, se llama STEM for Youth. Yo soy profesor de matemáticas y bueno, pues siempre ha habido muchas reticencias en que el bilingüismo pues entre en las asignaturas de ciencia, física, química, todo este tipo de asignaturas. Bueno, este proyecto ha sido un proyecto internacional, hay muchos países implicados, es un Horizon 2020 y bueno, pues se planteó una competición internacional en la cual había que desarrollar una serie de proyectos. Esos proyectos eran sobre ciencia, había distintas modalidades y bueno, pues nosotros competimos con varios países, con varios alumnos de otras nacionalidades, eran países de la Unión Europea, pero también eran países que querían formar parte de la Unión Europea, candidatos. Y bueno, competimos con 3 equipos internacionales, 2 alumnas de nuestro centro, en un equipo que era sobre ciencia en 3D y un alumno polaco. Luego un segundo equipo sobre la función exponencial, en el cual trabajamos con 2 alumnas de nuestro centro y una alumna serbia.
y un tercer equipo en el cual había una alumna de nuestro centro y 2 alumnas polacas. Evidentemente el idioma que teníamos que emplear era constantemente el inglés y bueno, pues se hizo todo en ese idioma, en un idioma que no era ninguna lengua materna para nosotros, pero las alumnas se dieron cuenta de la importancia que tenía utilizar una lengua franca para poder entendernos con otros miembros de la Comunidad Económica Europea. Además, nosotros teníamos en los equipos, las alumnas tenían distintas habilidades y al poder formar equipos con otros países encontramos a otros chicos que tenían también unas habilidades muy buenas, pues por ejemplo sobre impresión en 3D, teníamos la chica de Serbia había ganado la Olimpiada Física en su país, bueno, era gente muy competente. Eso ha servido para trabajar de una manera excepcional. Las alumnas han avanzado muchísimo, hemos aprendido todo muchísimo y para mí ha sido un método muy novedoso y muy interesante para trabajar. Creemos que lo que es transmitir una idea, eso es independiente del idioma, pero nos hemos dado cuenta que el inglés es algo fundamental. El inglés o cualquier otro idioma es necesario, es una herramienta muy útil. Todas las videoconferencias, todas las comunicaciones, WhatsApp, mails, todo era en ese tipo de idiomas. Y bueno, pues al final resultamos ganadores, nos vamos al CERN, el premio era visitar el acelerador de partículas en la frontera franco-suiza y queríamos comentar que a la Comunidad Económica Europea, que creo que es interesante este tipo de competiciones, este tipo de actividades. Se me ha acabado el tiempo, perdón. Y que las competiciones internacionales estaría bien las competiciones internacionales yo creo que estaría bien potenciarlas. Yo creo que sería una manera de trabajar en equipo todos, de mejorar en conocimientos y de avanzar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. No, gracias. Entiendo por lo de apoyar a las competiciones, pero lo que me pareció muy interesante en su ejemplo es cómo encontrar la motivación de los niños para los idiomas, porque pienso que en términos de recursos tenemos hoy muchos recursos para aprender a los idiomas, pero pienso que es lo más difícil y lo más importante es la motivación, cómo hacerlo interesante. Porque si logramos esto, el resto del aprendizaje sigue más fácilmente. Pero también el bilingüismo, que no hablemos de eso, yo seguí unas conferencias de neurociencias porque están muy de moda ahora, muy bueno para el cerebro, es como una gimnástica cerebral. Y además, en una conferencia pregunté a un neurólogo de Italia que trabaja con lenguas, porque él dice, bueno, 2 lenguas que es muy bueno para el cerebro, para la plasticidad y también la materia grisa, ¿cómo se llama? Y pregunté, pero bueno, hay también, no sé en español cómo es una palabra difícil en español, son les échecs en francés o chess en inglés. Es difícil, sí. Y hay también instrumentos musicales, también desarrollan al cerebro, pero él dijo que no, la lengua es la cosa más compleja que nuestro cerebro está capaz de hacer, hablar una lengua. Y también 2 lenguas es lo más difícil y más complejo y mejor para desarrollar, es como una gimnástica para el cerebro y como tal vez saben que ahora hay muchas investigaciones que muestran que se retrasa el Alzheimer con 5 años para las personas que utilizan 2 lenguas. Ana María, bueno, perdona, tenemos que ir terminando. Tenemos que parar, ¿no? Tenemos que parar, sí. Bien, pues muchas gracias por tus palabras, por tu exposición. Muchas gracias también a vosotros por vuestras aportaciones.
Y si os parece vamos a pasar a la siguiente ponencia.